Le doy gracias a Dios por darme nuevamente el privilegio de poder estar compartiendo su palabra una vez más. De verdad que es un privilegio cada vez que yo puedo compartir la palabra del Señor. El Señor lo conoce, lo sabe. Y bueno, vamos a ver, desde que el pastor me dijo, bueno hermano, a ver si puedes compartir. Yo dije, bueno, no hay problema para compartir. Y yo enseguida dije, bueno, ¿de qué compartiré, qué hablaré? Señor, guíame. Entonces me surgieron ahí algunos temas en la cabeza. Y bueno, al final me decidí por uno, que al final esto es un smoothie, como le dicen ahora, pero un batido de todas las vidas. Ahora le dicen smoothie al batido. Pero bueno, no, pero intentaremos sacarle jugo a la palabra y que espero que la palabra lo pueda bendecirle a usted, como mismo me bendijo a mí cuando estaba leyendo. Leía cosas y yo decía, wow, esto de verdad que no lo había visto, no lo había mirado, muchas cosas desde otra perspectiva, y quisiera hoy compartir con ustedes estas cosas nuevas que pude aprender. Y quisiera primero estar leyendo la palabra. Vamos a buscar en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 22. Nos vamos a estar apoyando de otros evangelios, pero vamos a leer este de Lucas. Tampoco sabía yo que hoy era la Santa Cena, porque también vamos a tocar pequeñas cosillas allí de la noche en que el Señor estuvo allí con los discípulos. Lucas 22, amén. Puede ir poniéndose en pie allí todo el que lo vaya teniendo. Amén. Pues Lucas 22 vamos a estar leyendo a partir del verso 39. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Amén. Puede sentarse. Quizás a algunos les sonó un poquito más raro, porque yo todavía es que estoy con la Reina Valera. Ya es que me he aprendido cosas así, me gusta su lenguaje poético. Pero vamos a usar aquí las dos. En ocasiones les voy a pedir que me lean algunas cosas, porque me gusta también cómo la enfoca la traducción actual, y también la vamos a estar usando. Bueno, vamos a retornar un poquito atrás, unos 6 meses aproximadamente, 6-7 meses. No sé si se recuerdan una de las noticias que más sonaban, de las más sonantes en el mundo, que todo el mundo estaba preocupado. No sé si recuerdan. Hace aproximadamente 6 meses, 7 meses, el mundo entero estaba preocupado con 2 presidentes que se decían cosas. Uno era el de Estados Unidos. Esa ahora ha cogido un poco más auge. También vamos a parar en esa. Pero el de Corea del Norte, exactamente. Hace aproximadamente, creo que son unos 6 meses, sobre los 6 meses, 5, 7, 8 meses por ahí, estaban en que si uno era el viejo loco, le decía el de Corea, Kim Jong-il, le decía a Donald Trump que si él era un viejo loco, y el otro le decía el chico cohete. Entonces estaban ahí, era una guerra de que si armas nucleares, y las personas, el comentario que escuchaban por la calle era que si estaban locos, que si podemos terminar en una tercera guerra mundial, que si aquí, que si allá. Bueno, los dos se hicieron amigos, el viejo loco y el hombre cohete, y ahora son amigos, se ven y tal. Y gracias a Dios no desembocó en una guerra. Ahora, la que está sonando mucho, esa también viene desde bastante atrás, pero ahora nuevamente sigue cogiendo su auge, es la de Rusia. Que si Putin, que si Donald Trump, que cualquier cosa que Donald Trump se opone, Putin se ha aliado de ese al que se opuso Donald Trump. Y dice, pero es como que es un pulso a ver quién es el que más puede. Y entonces todo el mundo se asusta.
sino la guerra de Siria. Pero Rusia dice que ella apoya a los sirios, y Estados Unidos en contra de los sirios, Israel también en contra de los sirios y los rusos. Entonces, dentro del pan de cada día de las noticias, sea, llámese prensa escrita, prensa oída o la prensa visual, el telediario, cualquiera que escuchemos, la palabra guerra está a la orden del día. Por ejemplo, le busqué principalmente de la BBC, y en el 22 de diciembre del 2018 tenía en el periódico de la BBC un titular que decía guerra en Siria. El 20 de febrero de este año, también otro titular de la BBC que decía guerra en Siria. El 14 de febrero del 2019, Juan Guaidó, el que pone la opción de una guerra es Maduro. También otra posible guerra por medio de Venezuela, que si también Rusia apoya a Venezuela, y Cuba, bueno, Cuba no cuento mucho, pero Rusia, la alianza Rusia-China tiene más pegada que la de Cuba. Y también la BBC habla de guerra. Escuchamos también en la BBC el 30 de enero de este año también, 2019, guerra comercial entre China y Estados Unidos, también de guerra. Y bueno, en el periódico El País, 18 de marzo de este año también, guerra en Siria también. Si vemos, y no seguimos buscando, porque yo dije esto no es necesario, porque si buscamos en todos los periódicos, aparte de la noticia sensacionalista para atraer lectores, aparte de eso, es la preocupación de las personas. Que si la guerra, que si aquí, que si allá. Pero nosotros hoy no vamos a hablar de esta guerra que se están matando estas personas. Nosotros vamos a hablar bajo el título Esto es guerra. Vamos a usar el título este que está muy de moda, guerra, guerra. Nosotros vamos a hablar bajo el título Esto es guerra. ¿Sabía usted, algunas curiosidades, que en la Primera Guerra Mundial fueron enviados por Rusia 12 millones de soldados a pelear y murieron 1.700.000? Francia envió 8.410.000 soldados y murieron 1.357.800 soldados. Y Alemania envía 11 millones y muere 1.773.700 soldados mueren. O sea, una guerra, esto es devastador. Siempre hay un bando que pierde, otro que gana. ¿Y a quiénes son a los que reciben en victoria? A los que ganan. Los otros son honores de guerra para la familia. Pero ya esos pasan a los anales de la historia y quizás ni se mencionan. Pero nosotros nos vamos a basar en este pasaje de la Escritura que hemos leído y nos vamos a apoyar en las otras versiones de los Evangelios. Como sabemos, los Evangelios, porque si usted lee los 3 Evangelios, los 3 le van a dar detalles importantes y que uno no menciona del otro. Pero esto no es que la Escritura se contradice, esto es que la misma Escritura te va enriqueciendo, porque no vamos a contar la misma historia. Mi madre, Paquita, y yo no vamos a contar la misma historia que vemos, no la vamos a contar de la misma manera. Vamos a omitir algunas cosas, vamos a añadir otras, pero todo es verdad. Y los evangelios nos sirven para comparar y hacernos una mejor idea de lo que ocurrió en ese momento. Entonces, vamos a estar, por eso, comparando de los 3. Jesús le dice a sus discípulos, orad para que no entréis en tentación. Les dijo allí, dice que él se fue aparte, en el verso 39 dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. En Mateo 26:56, le voy a leer Mateo 26, verso 56, dice, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, pero es que lo tenía anotado en la Biblia también, pero eso lo vamos a usar un poquito más adelante. Jesús tenía la costumbre de orar. Primero que nada, Jesús le dice a sus discípulos, orad para que no entréis en tentación, pero podemos sacar de la vida de Jesús de que era una persona de oración. Jesús, cada vez que tenía un chance, iba a orar. Y lo puede ver a través de todos los evangelios, que es donde vamos a ver más de la vida de Jesús. Podemos ver que cada vez que tenía un chance, iba a orar, o solo o acompañado. Así también puede ser en nuestra vida. O decimos, oramos solo o oramos acompañado. Jesús nos deja el ejemplo de que oremos. Y nosotros o debemos orar o solo o acompañado. Pero tu oración
en grupo, grupal, es importante. Dentro de la iglesia es una oración que es muy importante. ¿Por qué? Porque oramos, la Escritura nos dice que oremos unos por los otros, que unjamos con aceite, que impongamos las manos. Y eso está muy bien. Anima la fe del que está débil. No es lo mismo una persona cuando está débil, no tiene mucho deseo de hacer nada prácticamente. Pero cuando nos unimos, como que nos hacemos más fuertes. No sé si usted ha escuchado a un niño que está defendiendo algo y cuando un adulto lo apoya, enseguida como que se afirma más. No un niño, nos pasa a todos. Si usted está defendiendo su posición, usted está exponiendo algo y otra persona lo apoya, usted como que cobra más vigor y sigue adelante con su posición porque ve que tiene un respaldo. Por ejemplo, vuelvo a un caso de guerra. Nicolás Maduro, a pesar de que tiene una presión de todo su país, siente que lo apoya Rusia y lo apoya China, dos de las potencias económicas mundiales más grandes que hay. ¿Y qué hace? Se siente fuerte. Si no tuviera este apoyo, quisiera ver, antes de que este apoyo surgiera y a él le estuvieran dando la ayuda, usted veía que él planificaba, él llamaba a la oposición a decirle, vamos a un diálogo. Llegó un momento en el que dijo, vamos a dialogar y vamos a ir a elecciones. Ahora, ni habla de elecciones, ni habla de diálogo. No es porque la oposición no va a querer, porque él sabe, a pesar de que él sabe que no quiere, pero no es que él no va a querer, sino que él se siente ahora fuerte, porque siente respaldo. Y es lo mismo cuando tenemos una oración en compañía. Cuando tenemos esa oración dentro de la iglesia, con los hermanos, por ejemplo, el culto de oración normal que tienen casi todas las iglesias, es una oración para fortalecer tu vida. Es una oración para clamar en grupo por los necesitados. Y dice la Escritura que donde hay 2 o 3 reunidos, ahí está el Señor. Pero quiero decirle algo. No es que es un hábito en nuestras vidas el decir, pues nada, yo cojo el martes para orar en la iglesia nada más. Porque tu oración colectiva va a ir basada en tu oración individual. Si tu oración individual no es fuerte, tu oración colectiva no es fuerte. Simplemente lo que estás haciendo es un acto de presencia en el lugar. Por lo tanto, vemos que Jesús se iba aparte, pero se iba con un grupo. De hecho, leyendo este pasaje podemos ver cómo Jesús se llevó a sus discípulos aparte. Y dentro de los discípulos, no lo dice el Evangelio de Lucas, pero sí en el de Mateo, vemos que en el Evangelio de Mateo le dice Pedro, Jacobo y Juan. Bueno, Jacobo y Juan lo dice Marcos, Pedro y los hijos de Zebedeo, dice en el de Marcos. Pero Jacobo y Juan, le dice Pedro, Jacobo y Juan, vengan para acá. Y como que van un poquito más adelante con el Señor. Y el Señor no tenía necesidad de orar con personas, pero sabía que nosotros nos va a ayudar a fortalecernos la fe. Porque el Señor estuvo solo 40 días en el desierto y 40 noches y permaneció. En medio de la lucha, en medio de la tentación, permaneció. Pero sabe que nosotros no somos constantes muchas veces en nuestros caminos. Dice la Escritura que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dice también la Escritura que 2 son mejores que 1, porque si uno flaquea, el otro lo levanta. Entonces, es buena esta oración, pero es importante tu oración individual. Que cada día, como decía la hermana Esther del devocional, en ese devocional yo lo incluyo los 2, oración y lectura, que cada día tengas tu tiempo. La oración privada o pública, cualquiera que sea, más todavía la privada, no es una oración de decir, de pararnos y orar en voz alta para que nos escuchen, porque el Señor, sabemos que en la Escritura el Señor criticó esta posición. En una ocasión los fariseos se paraban con sus blancas vestiduras y hacían altas oraciones con muchas palabras. Oh Señor, en el medio, en las esquinas de la calle, imagínense, en una calle de esta de 4 esquinas o de más quizás, se paraban allí a hacer una oración. La oración debe ser una oración de humildad, no una oración de esta para ser escuchados por todas las personas, sino es una oración de intimidad, no para ser visto por las demás personas, sino una oración de verdad de conectar, de poder conectar con el Señor. El Señor también sabía, que
La mejor manera, aquí leyendo este pasaje, encuentro que el Señor sabía que la mejor manera de evitar la tentación es orar. Mi experiencia, me imagino que la de muchos, cuando estás débil en la oración, las tentaciones vienen a ti como si tiráramos alfileres, aguja o piedra a una imagen de gelatina. Somos como la gelatina cuando no estamos orando. Cuando tenemos una vida de oración, esa gelatina como que se solidifica y se hace piedra o metal. Y el Señor lo sabía. Dice en Lucas 22:15 que fue allí cuando el Señor estuvo en el aposento alto con sus discípulos, y el Señor les dice, Lucas 22:15, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. El Señor sabía que los discípulos iban a pasar un momento difícil, y al pasar este momento difícil iba a ser una gran tentación para ellos. Cuando en la traducción actual, del lenguaje actual, dice: antes de que yo sufra y muera. Dice la versión del lenguaje actual. Cuando un líder muere, por lo general, la visión se desaparece o cambia. Por ejemplo, lo podemos ver a través de toda la historia. A mí me gusta mucho la tecnología. Hay un señor que él creó una empresa que se llama Apple Computer, y cuando él estaba vivo, él era una persona muy visionaria y tenía una perspectiva muy buena en lo que era esto de la tecnología. Donde él ponía el ojo, ahí estaba el futuro de la tecnología. Y mientras él estuvo en la empresa, él fundó su empresa, lo botan de su empresa. Yo en otras ocasiones le he hablado de él, de Steve Jobs. Y él lo botan de su empresa y después regresa a su empresa y reestructura toda su empresa. Trabajaban como en 30 proyectos y él dijo: busquen 10 nada más. Y de los 10 les dijo: ahora resúmanmelo a 3. Los 10 mejores. Y de los 10 mejores, ahora denme los 3 mejores. Este hombre, mientras estuvo con vida, la empresa creció exponencialmente. Hoy la empresa es verdad que todavía es la que más valor quizás tenga en el mundo entero, por encima del petróleo y todo. Ha llegado a la cifra de los billones que han vendido, pero la visión no es igual. Hoy muchos de los seguidores de esta marca se sienten un poco defraudados porque no está mostrando lo que en otro tiempo mostraba. Y vemos que a pesar de que la visión ha cambiado y ha tomado otro rumbo, no era la misma. Por ejemplo, Fidel Castro en Cuba. Mientras Fidel Castro estuvo dirigiendo Cuba, tenía una visión y no se abría aparte de su visión. Su visión era no relacionarse con países extranjeros y lo cumplió mientras él estuvo. Cuando deja el legado a su hermano y su hermano entra al poder, entonces su hermano cambia la visión y abre puertas a relaciones con otros países. Envía médicos y empiezan los médicos a traer productos que antes no se podían comercializar en Cuba. Y cambió su visión. Ahora hay otro presidente, independientemente de que esté manipulado por el otro, pero la visión ha cambiado. Lo vemos con Chávez, después con Nicolás Maduro, con cualquier presidente. Franco aquí, después le da paso al rey y a los presidentes, y hay un cambio. Por lo tanto, los seguidores de esas personas medio que un poco que se desorientan cuando hay un cambio, una transición así. Y el Señor sabía de que no era que iban a perder su visión, porque creo que es la única visión que ha permanecido por lo largo de 2000 años y un poco más, pero bueno, ya concretamente desde que el Señor llega a la tierra y queda todo instituido, ya esa visión es la única que ha logrado perdurar, y no que ha logrado perdurar, sino que perdurará. Pero imagínese usted, póngase usted un momento, piense de que usted era un discípulo y el Señor le dice: voy a morir. Medio que uno se queda así. De hecho, los discípulos lo primero que hicieron fue discutirse a ver quién era el que iba a entregar. Decían: ¿quién seré? ¿Seré yo? ¿Seré yo acá? Y Pedro, muy rápido él, enseguida dice Pedro: Señor,
cualquiera de los que está aquí, menos yo, dijo Pedro. Cualquiera te puede negar, menos yo. Él estaba como muy seguro de que iba a negarlo, que iba a entregarlo, o que quizá, él, imagínense, si Pedro pensó que él no iba a negarlo, él dijo, yo personalmente no me voy a desorientar. A tal punto que el Señor le dice, sí, te vas a desorientar. O sea, como que sí, me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante. Pedro lo negó mientras los otros se desorientaron y se fueron. Aparte, no supimos nada de ellos durante ese tiempo, pero Pedro al final fue el que más problema tuvo con esta cuestión. Y podemos ver como el Señor le dice en el libro de Lucas 22:31 también. En el 31 dice el Señor, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. O sea que ya el enemigo lo ha pedido. ¿Me lo puede leer alguien en la traducción actual? El de Pedro. La viviente. Sí, nueva traducción viviente, no importa. Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Gracias. Pero la traducción del lenguaje actual dice, el enemigo ha pedido no para zarandearlo, sino para mortificarlo, para molestarlo. Se refiere no solo a Pedro, sino a los demás discípulos. Y de alguna manera, si vemos, no era Pedro el único que iba a estar afectado, aunque Pedro especialmente iba a tener ahí este bache, esta tentación, vamos a llamarle esta tentación de negar al Señor. Y el Señor le dice a Pedro directamente en Mateo 26:40, si quiere no lo busque para que no esté demorándose, pero si alguien quiere tomar nota. Mateo 26:40, vino luego sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? O sea, a Pedro directamente lo llamó y le dijo, ¿no has podido 1 hora velar conmigo? No todas las personas dentro de la iglesia tienen la misma función. Y vemos que el Señor, esto yo un poco como que el Señor, Él sabía que no todo el mundo se involucra con Él de una misma manera. Y si tú pides grandes cosas, si tú pides el servir al Señor, si tú pides el entregar tu vida al Señor, no te van a pedir lo mismo que el que viene un día a la iglesia. Ni te va a pedir lo mismo el Señor del que viene normalmente a la iglesia. La persona que viene un día, pues simplemente lo que le importa es vivir un día. El que viene por lo general frecuentemente a la iglesia, porque tiene sus responsabilidades o quizás no tiene un llamado, no quiere ir a más, pues tiene su relación de normal, vivir los mínimos, como decimos acá en la iglesia. Pero cuando una persona quiere entregar su vida, tiene que ir un paso más allá. Tiene que, cuando todo el mundo quizás está rico y cómodo en su casa, esa persona tiene que estar sacrificándose. Y si no, lo puede ver, usted mismo puede verlo, puede experimentar, hacer la prueba y decir, yo quiero, cuando la iglesia esté cargada, por ejemplo, hay actividades especiales y tal, decir, yo quiero ayudar y meterme de lleno en esta actividad, para que veas que mientras todos descansan, tú tienes que estar entregando más, y vas a ver que tu descanso, vas a tener que limitar tu tiempo, porque muchas veces vas a tener que trabajar, y en vez de tener tiempo de ocio, como todo el mundo, vas a tener que decir, mi tiempo de ocio es para el Señor, pero que es un regocijo. Entonces, el Señor va a pedir más a la persona que más se quiere involucrar, pero la tentación y la prueba va a ser más para la persona que más se quiere involucrar. Si quieres entrar más profundo, más te vas a meter. Como en la política, mientras más grande eres, más posibilidad de corrupción. Parecido. Un político que esté bien adentro, más probabilidad. De hecho, mientras más alto el cargo, más millones escuchamos que suenan cuando los llaman. Y por eso el Señor nos decía, velad, le decía a Pedro, velad para que no entréis en tentación, porque esto es guerra.
Esta vida que nosotros tenemos es una guerra constante. Esto es una guerra que tenemos declarada. Si tú te vas a entregar al Señor, déjeme decirle que hasta las hormigas se virarán contra ti. Hasta las hormigas, las que más pican, van a venir contra ti. Y eso, si no lo he experimentado, lo que les recomiendo es métanse más con el Señor. Amén. Verás que se va a virar contra ti todo. Pero bueno, quiero hablarlo un poquitico más adelante, porque a veces quiero hablar y después digo, ¡ay, no hablé! Quiero hablar un poquillo más porque he tratado de seguir un poquito un orden dentro del pasaje, a pesar de que no vaya citándole todo el pasaje. Aquí también vemos que el Señor le dice al Padre en el libro de Mateo, capítulo 26 también. Mateo 26. Dice, Mateo 26, 38. Y mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Qué vemos aquí en este pasaje? La humanidad del Señor. Algunos dicen que era un buen humano, y veremos que él era humano, y veremos también que era divino también, que era Dios en estos pasajes. Pero Jesús, aquí vemos que es humano 100%, no como otros también dicen que Jesús era un espíritu nada más. No, Jesús era 100 humano y 100 divino. Entonces, aquí podemos ver que Jesús se sentía muy afligido y tuvo necesidad del apoyo de los hermanos. Por eso es importante la oración en grupo. Porque cuando te sientes débil, va a llegar uno y te va a tirar la mano. O cuando te sientes débil, uno puede llegar y poner su mano sobre ti y orar y no sabes qué pasa, pero escuchas cosas que necesitabas oír, o estás pasando por un problema y llega una persona y te dice, no te preocupes, que este problema que tienes tendrá solución. Y tú dices, ¿y quién se lo dijo? Jesús en este momento se sentía muy afligido y pidió de ayuda. También quiero leerle en Lucas 22, 44. Lucas 22, 44. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y me impactó cuando leo, a causa de la tristeza. O sea que el Señor se siente triste, se sentía abatido por lo que él sabía. El Señor, aquí también vemos su cualidad divina, en que conforme a su presciencia, el Señor sabía lo que iba a pasar. El Señor no solo conoce el pasado, el presente, sino el futuro. Y el Señor sabía lo que iba a padecer. Si usted supiera ahora cuándo iba a morir, ¿qué haría? Quizás si yo hago esa pregunta por ahí por la calle, dice, pues me voy y me tomo un litro de cerveza, por ejemplo. Pero si uno supiera cuándo iba a morir, ¿qué hacía? He escuchado personas que dicen, en los últimos momentos de la vida, he escuchado algunas personas de influencia dentro del mundo que dicen, en los últimos momentos de la vida de una persona, cuando está al fallecer, lo que más se quejan es de no haber hecho lo que habían querido. Y yo digo, creo que va más allá todavía que como lo resumen estas personas, o creo que no se han sabido expresar. Yo estoy seguro que en los últimos momentos de una persona, la persona lo que habrá dicho es, ¿por qué no entregué mi vida? No sé, es como que cuando uno está al final de la vida, se quita un velo y ves algo diferente. Aquí en la tierra todo el mundo dice, nadie sabe lo que ha pasado después, nadie ha venido para contarlo y nadie va a venir para contarlo, porque dice la Escritura que el rico que estaba allí con Lázaro en el infierno, dice que él quería ir a hablarle a su familia para que ellos no tuvieran que ir allí, y quería que Lázaro empezara a mojar su dedo en agua para darle. Y el Señor le dijo, no, tranquilo, que escuchen en vida. Como una vez escuché,
Oh, que el arca de Noé apareció. Si aparece el arca, si aparece cualquier cosa de la Biblia, puede haber un descubrimiento arqueológico. Ahora puede ocurrir hoy mismo un descubrimiento arqueológico que demuestre más todavía de que la Biblia es real. Si ocurriera, ¿usted cree que más personas se conviertan? ¿Cree que eso va a cambiar el hecho para que las personas crean en Dios? No va a cambiar nada. No va a cambiar nada. Puede aparecer lo que sea, que no va a cambiar nada. Porque cuando Moisés le decía, va a haber un diluvio, por favor arrepiéntanse. Noé, perdón, gracias. Noé, cuando Noé lo dice, va a haber un diluvio. Yo no sé por qué tendemos a confundir a Moisés y a Noé. Eso yo creo que le ha pasado a todo el mundo, le ha pasado dentro del cristianismo. Cuando Noé dice, va a haber un diluvio, las personas no creían. Hasta el último momento estuvo la puerta abierta. No sé si era así como sería aquella puerta. Pero la puerta estuvo abierta. Pero cuando comienza a cerrarse la puerta y que empieza a llover, le pedían, Noé, por favor, abre el arca. Ya no hay marcha atrás. O sea que no tiene que venir nadie de otro mundo para saber que a la último momento, al final te das cuenta de que has malgastado tu vida, de lo que has hecho. Y lo dice Salomón. Dice Salomón al final del resumen de Eclesiastés, ¿qué dice? Vanidad de vanidad. Todo es vanidad. La comida es vanidad, los zapatos es vanidad. La comida no lo que es necesario, en exceso. Todo, al final en esta vida, todo es vanidad. Menos servir al Señor. Menos entregar tu vida al Señor. Cuando el Señor se sentía afligido, aquí no anoté el versículo, pero cuando el Señor se sentía afligido, creo que está en Mateo, dice que oraba más intenso. Mateo 26. Bueno, oraba con más fervor, exacto, ahí. Lucas 22, es que no noté este verso, unos cuantos. 22, 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando la prueba arrecia, cuando la guerra se hace más fuerte, cuando el enemigo, todo está en contra tuya, es el momento de orar más fuerte. Es el momento de clamar más fuerte. Es el momento de que cuando no ves sentido, que estás a punto de quebrarte, a punto de romperte, es el momento de apretar. Y hay un coro muy antiguo, y les voy a cantar una pequeña estrofa. Yo no soy cantante, pero es que me gusta. Y dice el coro, se lo canto y después se lo leo, porque el leído no tiene gracia. No, sí. Dice, oh, cuántas veces tuve en ti auxilio en ruda tentación, y cuántas veces recibí mediante ti dulce oración. ¿Cuántas veces recibí auxilio en ruda tentación? Cuando esta guerra se hace más recia, en la oración vas a encontrar el refugio. Vas a encontrarlo, aunque no tengas deseo, vete y ora y clama y di que no tienes deseo. Eso también es orar. Decir, no puedo, estoy abatido hasta el fango, no puedo, mi vida está hecha a pedazos, eso también es orar. Y les voy a compartir ahora un poquito más, bueno, ya estamos entrando aquí en esto, de este tipo de oración. Esto fue algo que el Señor me regaló y me impactó un montón. El Señor a mí siempre me ha gustado el tema de la oración, siempre. Allá en mi iglesia en Cuba decían, este es el mensajero de la oración. Por eso en cada de mis prédicas, a cada rato la menciono. Orar es conversar con Dios. Y es conversar y decirle esto, Señor, tengo dolor, Señor, no puedo, Señor, estoy desanimado.
Pero la oración, ¿saben que los budistas oran a su Dios? ¿Saben que los musulmanes oran a su Dios? ¿Y saben que los musulmanes 3 veces al día se arrodillan ante la Meca? Creo que esto lo he dicho, porque esto lo digo yo en todas las esquinas. Los musulmanes se arrodillan 3 veces enfocados para la Meca, 3 veces al día. Y nosotros en ocasiones no oramos ni una al día. Y dentro de ellos me incluyo yo. Hay épocas que me siento más vulnerable todavía y que me cuesta ir a la oración. Pero cuando vayas a orar, derrama tu alma. Derrama tu alma. Es que cuando estés afligido al punto en que tú de verdad sientas dolor, sientas oprobio, te sientas escarnecido, tú vayas a la oración. Y lo vamos a ver en el libro de Samuel. Primera de Samuel, en el capítulo 1 de Primera de Samuel. No voy a leer todo el pasaje, le voy a comentar, porque solamente voy a leer la parte de derramar nuestra alma. Dice que Ana, la mujer del Cana, era la favorita del Cana, y tenía otra mujer, Penina era. Penina. Y Penina, creo que una vez el pastor habló algo de su mensaje de Penina, recuerdo. Y Penina mortificaba a Ana y como que se creía mejor que Ana. Molestaba a Ana y Ana estaba afligida. Todos los años el Cana subía con su regalo, pero dice que a Ana le daba la mejor parte porque es que sentía algo especial por Ana. Pero Ana quería un hijo. Y Ana estaba abatida de lo mismo todos los días, de quizás sentirse menospreciada. Pero Ana iba y derramaba su alma en oración. Al punto que Elí llegó una vez al templo y la vio hablando y dijo: esta está borracha. Esta está borracha porque eso no es normal. Eso es derramar el alma. Que cuando duele hasta el alma, cuando duele el alma, cuando duele lo más profundo, ahí que tú te derrames y tú digas: Señor, estoy abatido hasta más no poder. Eso es derramar tu alma. Y dice en Primera de Samuel, capítulo 1, verso 15, y Ana le respondió a Samuel cuando él le dijo: ¿estás borracha? No, Señor mío, yo soy mujer atribulada de espíritu. No he bebido no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Cuando tú derramas tu alma delante de Jehová, cuando tú derramas tu alma delante de Dios, es ese momento en el que a ti no te importa lo que piensen de ti. Es ese momento en el que tú puedes estar haciendo cosas raras con la cabeza y a ti no te importa lo que piense nadie. Porque ahí lo único que importa es Dios y tú. Tener conexión. Es ese momento en el que tú no quieres que termine. Ese momento idílico, el momento de los sueños que uno dice: ay, mi sueño es estar en el Caribe tomando agüita de coco. No. Eso no es momento idílico para cuando tú derramas tu alma en oración. Cuando tú derramas tu alma en oración, todo lo demás, nada del mundo cobra sentido. Y todo lo de Dios comienza a cobrar sentido. Es derramar tu alma en oración. Cuando estás afligido, allí tú puedes derramar tu alma diciéndole: Señor, estoy hastiado hasta la muerte, no quiero saber más nada. Quizás hasta puedes estar pensando por tu mente que la mejor solución a tu problema es morir. Pero ahí, cuando tú derramas tu alma en oración, surge la alabanza, surge la adoración. Y cuando tú derramas tu alma en oración, te parecerá mentira, pero una frase repetida 100 veces, eso es derramar tu alma en oración. Aunque tú digas gracias, y cuando vienes a ver, llevas 15 minutos dando gracias, eso es derramar tu alma en oración. Y ahí empiezan a fluir cosas a tu cabeza que tú parece que no tienen sentido, pero son las más bonitas que suenan. El que ha experimentado eso
sabe que eso es lo que quisiéramos. Y yo digo, claro que en el cielo, ese es mi mayor argumento para decir que en el cielo yo no me voy a acordar ni de quién era Pablo, ni tiempo tendré de Pablo, porque cuando yo esté derramando mi alma delante del Dios vivo, que Pablo no cobra sentido, Pablo es insignificante. Gloria a Dios. Amén. Y sé que ustedes están de acuerdo, porque sé que ya allí Pablo se va a quedar opacado ante la belleza y la presencia del Señor. Y eso es lo que el Señor quiere, para que no entremos en tentación. Normalmente la oración, esta oración de dolor, la oración de la aflicción, del dolor, de la tristeza, no sé por qué, no sé si usted lo ha vivido, es la oración que más rápido cobra respuesta, porque es como que tú derramas todo. Cuando no hay problema, como que las cosas, Señor Padre, gracias. Como por ejemplo, nosotros decimos una frase en Cuba para orar por los alimentos, en broma, decimos, Señor, gracias por estos alimentos, perdona la demora, pero de bien estar dentro. Decimos en broma. Y a pesar de que esto es una broma, muchas veces en la vida real nos convertimos así. Tenemos la oración como algo trivial. Y el Señor sabía que la oración iba a ser la fuente para soportar la tentación. Y hoy creo que el Señor nos llama a través de este pasaje. Nos retaba a Pedro a orar, nos retaba a nosotros a orar. Porque el Señor sabía lo que iba a pasar Pedro, pero el Señor sabe lo que vamos a pasar nosotros. David también era una persona que se entregaba a la oración. Vemos que el rey David era buen guerrero, buen adorador y buen pecador. Porque sus subidas eran unos picos así, pero lo mismo que subía, lo bajaba. Y el rey David era llamado conforme al corazón del Señor, pero es que se tiraba al suelo. Si se tenía que tirar al suelo y llenarse de ceniza, lo hacía. Cuando llegan y le dicen, hay un hombre que mató una cabrita al que tenía una sola y él tenía miles, David dijo, este hombre es digno de muerte. Cuando le dijeron, ese hombre eres tú. ¿Cómo? Fue que él dijo, ¿qué he hecho? Pero David se tiró a la oración. Ahí cuando estaba afligido, cuando estaba atribulado, cuando sabía que él había fallado ante su Dios, él se tiró. Su oración tuvo sus consecuencias, pero al final el Señor lo restaura. Y el Señor hoy te hace un llamado a que ores para que no entres en tentación. Quizás tú hoy no ves la tentación en tu vida, quizás tú hoy no ves la adversidad en tu vida, pero déjame decirte algo, que va a llegar y te va a tocar la puerta. No te va a tocar la puerta, va a entrar sola, como cuando un río viene crecido, el caudal del río arrasa todo lo que encuentre. Así va a venir la tentación y va a venir la adversidad y va a venir la persecución sobre tu vida. Y este es el tiempo de que ores para no entrar en tentación. Orar no se trata de decir y hablar. En el libro de Oseas 7:14 dice, en sus camas lloran de dolor y se hacen heridas a propósito, pero sus oraciones no son sinceras. La oración no se trata de hacernos, de imitar, porque el Señor, nosotros vemos caras, pero el Señor ve el corazón. El Señor mira la profundidad de tu corazón y sabe si en tu corazón hay de verdad arrepentimiento o sabe si en verdad tu corazón lo que hay es resolver y adiós. La oración debe ser constante. El Señor buscaba glorificar al Padre, porque el Señor, aquí también vemos su humanidad. El Señor dijo, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiera, sino tu voluntad. Y esto es un secreto que debemos ver en la oración, que nuestra oración no debe ser conforme a nuestros deseos. Nuestra oración debe ser conforme a la sintonía del Padre. ¿Cuál es la sintonía del Padre? La palabra de Dios. No lo que diga un apóstol, no lo que diga un profeta. Yo creo que hay profetas, no apóstoles, pero sí profetas. Pero lo que diga el profeta,
quien sea, llámese como se llame, tiene que ir por el tamiz, como decía mi primer pastor. Si lo que dice alguien no pasa por el tamiz, deséchelo. Duela o no duela. Si no pasa por el tamiz, deséchelo. Por lo tanto, aprendamos del Señor. El mismo Señor glorificaba al Padre. El mismo Señor dijo: hágase tu voluntad, aunque tú sabes que yo esto no lo quiero. Y oró así, y así tuvo que ser, porque sabía que tenía que morir por toda la humanidad. El Señor sabía lo que le esperaba. No solo era la crítica de todo el mundo, no solo era pasearlo prácticamente desnudo, cargando una cruz, no solo era darle vinagre, no solo era darle latigazo, no solo era humillarlo verbalmente. No solo es eso, es saber que cargas el peso del pecado. Y vemos a las personas como están con el pecado. Aunque las personas tengan una sonrisa, por dentro su corazón está vacío. Lo que eso no lo dice nadie, porque esto es un mundo de éxito. Este es un mundo en el que en redes sociales todo el mundo muestra su éxito. Yo he visto que algunas personas han publicado: me siento deprimido. Un poco que para cambiar la rutina, pero no es la mayoría. Pero por lo general eso no se cuenta, porque hay que demostrar que somos exitosos. Si usted ve películas, si usted ve comerciales de esto, publicidad por televisión, lo que usted vea es que todo es en base al éxito. Yo puedo tener esto, yo puedo aquello. Pero nuestra oración no debe ser en base al éxito. Nuestra oración debe ser de manera tal que glorifiquemos al Señor, pasando todo por la palabra, si lo que pedimos está conforme a la Escritura. Pedir el pan para un año, lo podemos pedir. Yo pudiera decirle: Señor, yo quiero ser millonario por un año. Ya después me quitas el millón. El Señor al pueblo de Israel no le dio el maná para un año. De hecho, de un día para otro no servía. Esta parte es difícil, porque saber que tu economía depende del Dios de los cielos es difícil. Que tú digas: y para mañana, hay que decir, bástale a cada día su propio mal. Porque a veces tú dices: y para el mes que viene no tengo trabajo. ¿Cómo? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El maná era diario. El único día que el maná se podía repetir era el día de reposo, de sábado, de viernes para sábado. Era el único día que el maná se conservaba intacto. Los demás de días tenías que ir a buscarlo del Señor. Tenías que ir a nutrirte del Padre. El Señor llegó y le dijo a sus discípulos: ¿por qué dormís? Ya eso fue para todos, no para Pedro, no. ¿Por qué duermes? Los discípulos ahí. Y voy a leer en el libro de Marcos ahora. Marcos capítulo 14, verso 40. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Los discípulos estuvieron con el Señor. Si leo un poco en la Escritura, un poco para atrás, de los mismos estos capítulos en que el Señor estuvo, estaba en el monte llorando con ellos antes de ser entregado. El Señor se reúne con sus discípulos, les dice que iban a morir, como les habíamos hablado al principio, les dice: van a morir, voy a morir. Y ellos un poco que se sentían un poco atribulados y cargados. Y estaban, en esta versión dice que estaban cargados de sueño. Por lo general, cuando tenemos muchas preocupaciones, nos podemos deprimir. Y a unos se manifiestan con mucha ansiedad, otros producto de esta ansiedad con insomnio, y otros como yo con sueño. Yo creo que yo hubiera sido de los discípulos. Si estuviera tan preocupado y tan cargado como estaban ellos, yo me podía haber quedado dormido.
Y tenemos que luchar contra la depresión, contra la ansiedad. ¿Sabe usted que posiblemente usted está deprimido y no lo sabe? Puede estar no deprimido completamente, pero está al borde de una depresión. Y la mejor manera de quitar la depresión es a través de la oración. La mejor manera de no entrar en tentación es a través de la oración. Y si lo experimenta y usted se fortalece en la oración, verá que es como que las tentaciones pasan, y no voy a decir que no son problemas, pero pasan como que, ¿a dónde tú ibas? Es como que el Señor manda a sus ángeles protegiéndote de todo. Debemos crear en nuestras vidas una cultura de oración. Una cultura de oración. El mundo quiere hoy sembrar valores porque los han perdido, han quitado a Dios de todo y quieren sembrar valores. Pero la iglesia debe sembrar una cultura de oración para no entrar en tentación. Porque lo que viene es guerra. Porque esto es guerra. Y ese llamado no fue para aquellos tiempos, este llamado es para hoy. Y ahora vamos a ver que lo que viene es guerra. Lo que viene es guerra, es fuerte. Y dice que solo los valientes son los que arrebatan el reino. Y solo los valientes son los que ganan en la batalla. Muchos mueren, pero otros ganan. Seamos de los que ganan. Aquí vamos a tener que luchar contra un enemigo clave. Tú mismo. Cuando tú quieres orar, el primer enemigo vas a ser tú. Póngase a orar. Usted no tiene insomnio por la noche, póngase a orar para que usted vea cómo va a coger el sueño. Yo no conozco ningún alprazolam tan bueno como ese. O lea la escritura. Cualquiera de las dos lo va a dejar, es un alprazolam con un lormetazepam. Hay otra pastilla más. Le voy a poner 2 más como para aniquilarlo. 2 citranurines. O sea que si usted se toma eso, va a dormir sedadito toda la noche, al otro día va a tener sueño. Pero usted se pone a orar y va a venir el sueño. Usted se pone a orar y le va a venir a su cabeza tela. Pero ahora recuerdo algo, cuando la hermana Esther estaba hablando ahorita, yo decía, qué interesante, de lo que tú te pases todo tu día nutriéndote, es lo que va a venir a tu oración. Si te pasas todo el día, que si... Isabel Pantoja, iba a decir Antonio Pantoja, Isabel Pantoja, es que yo no sé mucho de eso. Si usted se pasa el día en su mente que si Isabel Pantoja, que si Maluma, que si no sé quién más, cuando usted va a orar, claro que lo que va a pensar es en que si la canción de no sé quién, el cuerpo le va al ritmo solo. Porque vas a entrar en tentación. Es que eso no es inversamente proporcional, eso es directamente proporcional. Lo que usted pase su día, lo que usted invierta su mente en el momento de la oración, le va a venir a la cabeza. Hay un predicador hace años que decía, hace muchos años dentro de la iglesia cristiana se le hizo la guerra a la televisión. No es que la televisión en sí sea mala, porque la podemos utilizar para buenos fines, para predicar, pero cuando tú estás viendo la pacotilla que te está llenando la mente, se te va a reflejar en la oración. Y el predicador aquel decía que primero lo mirarán de reojo y luego se le van los ojos. Y es así. Después no es que los ojos se te van, es que la mente se te va. Y tú dices, pero ¿cómo tengo todos estos pensamientos? ¿Cómo me vienen? Si es lo que pasa todo el día en tu mente, claro que va a venir en la oración. Y tenemos que luchar contra eso, porque no somos inmunes. Y aquí para todos hay, aquí para todos los gustos. Aquí la oferta es amplia. Y la demanda, amplia también, pero la oferta supera la demanda.
Por ejemplo, canales de televisión. Ya la televisión ahora por lo general es por internet. Usted busca HBO y la lista no le da la vida para terminar de ver series. Usted quiere dejar de ir a trabajar, tiene que dejar de ir a trabajar y pasarse 36 años frente al televisor para ver nada más lo que tiene HBO. Y si hablamos de Netflix, ¿para qué decimos? La competencia directa con Walt Disney, que tiene a Walt Disney preocupado. Al final, para todo el mundo hay. Si tiene redes sociales, ahí sí ya no le da la vida. Porque ahí pasa y pasa y pasa. Y se le hace un callo en el dedo, no. Larga el dedo, se le queda el huesito. Y todavía. Y es algo que lo sabe el mundo. De hecho, las empresas que producen los sistemas operativos de los móviles han puesto unos selectores de tiempo para tú decir, voy a dedicar tanto tiempo. Es como una advertencia que le dice, aquí estoy, pero tú le dices 15 minutos más, 15 minutos más. Y las empresas lo saben porque es que ya las personas olvidan su trabajo por estar ahí. Y usted va al mismo hospital y le dice, un momentico, déjame terminar de responder, es que estaba ocupado, para terminar de ver el chisme. Y el ser humano tiende a esas cosas. Eso es una lucha con que tenemos que vivir, porque esto es guerra. ¿Usted cree que el enemigo, cuando el Señor dice en las Escrituras, en Lucas 18:8, se lo voy a leer en traducción actual, encontraré gente que confía en Dios? Allí cuando estaba la viuda con los jueces injustos que dice que iba todos los días, hazme justicia a mi adversario, una vez creo que prediqué de eso, hazme justicia a mi adversario. Y dice, ¿encontrará el Señor fe en la tierra cuando regrese? El Señor sabía que estos tiempos iban a ser tiempos de guerra. El Señor sabía que este tiempo ibas a tener que luchar contra ti mismo. Pero sabía que ibas a tener que luchar contra toda la crítica de tus amigos, de tu familia. Porque ahora, si tú dices, una persona se convierte en una persona nueva y dice, pues yo quiero seguir al Señor, que se prepare. Si es un hombre, que su mujer le va a decir, y ahora te metiste a tonto. Pasa. O el hombre le va a decir, y ahora te metiste a monja. O a los hijos, deja la bobería. O a los padres, después de viejo te has metido. Cualquiera de tus familiares se va a oponer a que tú quieras servir al Señor. No solo servirle, sino ser fiel al Señor. Pero por ejemplo, ahora, aquí en España no es el caso, pero por lo general, al menos no dentro de Tenerife, vemos que las personas, la religión, es un poco, me es un poco fuerte decirlo, porque es la religión de más crecimiento dentro del mundo y es el Islam. Nosotros que sabemos que tenemos la verdad, tenemos que ir, como dice el lema de la iglesia, y tratar de ser la primera religión en el mundo, no el Islam. Pero para eso debemos orar para no entrar en tentación, para que no solo hable nuestra boca, sino que hablen nuestros hechos. Que lo que hablemos tenga similitud y que no puedan decir, me suena más alto lo que tú hablas que lo que tú haces que lo que tú hablas. No, que digan, me suena tan alto lo que tú hablas como lo que tú vives. Y es la religión de más auge. Pero ahora la gente dice, ay no, yo soy vegetariano, que para mí eso es otra religión más. Tú puedes ser vegetariano, yo lo puedo entender, que las personas quieren ser vegetarianos, pero ya es que es una religión, ya es culto a ser vegetariano. O el fútbol. Escuché a una persona que dice, el fútbol, dice, yo a partir de ese momento le hice la cruz al fútbol, porque tú dices, el estadio es el templo y los futbolistas son los dioses. Y es todo el culto a ellos. Todo gira alrededor de ellos. Entonces, ser vegetariano no está mal mirado. Ay, no, porque cuida a los animalitos. Eso no. Eso está bien, eso ayuda. Si te haces budista, no, es que el budista estás en conexión con la astronomía, con el zen, con tu yo.
El yoga, más de lo mismo. Eso no está mal mirado. Pero si tú dices, me hice cristiano evangélico, échate para allá. Sí, porque tú dices, me hice cristiano evangélico y ya eso es un conflicto. Evangelista, como le dicen por acá. Porque tú eres evangelista o religioso. Y por eso debemos estar orando para no entrar en tentación. Porque esto es guerra. Y esto es guerra, ¿sabe por qué? ¿Sabe cómo será este tiempo? ¿Sabe cómo será este último tiempo? Aquí me baso en por qué esto es guerra. ¿Ha visto las noticias usted? No hay que verlas, se las voy a leer. Se las voy a leer. Hace 2000 años se escribió, ¿qué no 2000? Hace un poquito más de 2000 años se escribió esto. Y puede ir a, ya ver las noticias, no le debe dar tiempo. Ya ver las noticias no le va a dar tiempo, pero vea las de la noche. Vea el telediario, que le voy a retratar aquí el telediario. Lucas 21. Lucas 21, verso 8. Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Esto no lo van a dar mucho en las noticias. Nada que tenga que ver con Dios se da en las noticias. Eso sí, algo que haya sucedido, que afecte directamente a la iglesia, eso sí se va a dar en las noticias. Pero sí va a escuchar de personas que se autoproclaman Dios. Ni es Dios ser vegetariano, ni es Dios ser budista, ni es Dios ser el Islam. Nada de eso es Dios. Al Dios se sirve, al Dios se conoce a través de la Escritura. Con lo que diga la Biblia, la palabra de Dios. No el Corán, ni el libro que haya dicho nadie, ni el mindfulness, ni el coach, ni nadie de eso. Este es el verdadero Dios. Nada de lo que diga una persona que vaya en contra de aquí, lo sigan. Nada. Pero seguimos más adelante, que esto sí sale en las noticias. Verso 9. Y cuando oigáis de guerra y de sediciones, ¿qué dice la Escritura? No os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan. Esto es guerra. Y vamos a escuchar que si Venezuela se quiere ir a tiro con Estados Unidos, tenemos familia, tenemos hermanos allá. Yo no tengo familia directamente, pero tenemos hermanos en la fe, tenemos conocidos también, en mi caso son en la fe, pero muchos de ustedes tienen familia. Que si Corea del Norte quiere tirarse con Estados Unidos, que si Rusia quiere tirarse con Estados Unidos, que se tiren. Esto es guerra, pero esto me da a mí esperanza. Esto a mí me da esperanza, y tranquilo, porque viene esperanza para esto. Pero dice más adelante, entonces, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. O sea, que va a venir guerra, y en medio de la guerra todo el mundo quiere correr, pero debemos orar para no velar y orar para no entrar en tentación, porque esto es guerra y lo que viene es más fuerte, es más crudo. Verso 10. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. También, más de lo mismo, guerra. Y habrá grandes terremotos. Terremoto en Indonesia, terremoto en Chile, que si tiembla la tierra en Gran Canaria y en Tenerife, que si... Lo escuchamos a cada rato. A cada rato se escucha la noticia de un temblor de tierra, de un terremoto, que si tsunami, no sé qué más. En diferentes lugares habrá hambre y pestilencia. Vemos, ayuda a los niños del África. Si puede, ayuda, no está mal, pero ayuda a los niños del África. Vemos hambre. En Venezuela vemos a las personas quejándose porque hay hambre. En Cuba hay hambre. En diferentes lugares del mundo hay hambre. También por aquí hay algunos lugares que hay hambre. Vámonos para allá, para Rumanía. Por ejemplo, dentro de Europa, no vamos a ir al nuevo continente, dentro del viejo continente. En Rumanía, el salario de una persona normal le da solamente para pagarse la calefacción en tiempos de invierno. ¿Y cómo come? Hay hambre también en esos países. Y viene la parte en la que le digo, esto es guerra. Esto es una guerra desatada directamente contra nosotros. Verso 12. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán
y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernador por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestro corazón no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados, fuerte, verso 16, para si se perdieron porque van a otra versión. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Esto es guerra. Esto es guerra, y esto viene para este tiempo. Esto está tocando la puerta. Se están uniendo todas las diferentes corrientes. Se están uniendo dentro de los mismos partidos políticos, están emergiendo, y va a llegar el momento en que van a empezar a asfixiar el cristianismo. Se unen. Si se puede o no se puede decir, yo lo digo. Pero por esto es guerra, y lo que viene es grande. Se une el feminismo con el grupo LGTBI o todas las letras del abecedario. Se unen en contra del cristianismo. Yo he escuchado personas que han hablado directamente conmigo y me dicen, porque ustedes los demonizan. Nosotros no demonizamos a nadie. Nosotros lo que no estamos de acuerdo con el pecado. Y el pecado es para el político que roba como para el que no hace la voluntad de Dios. Y se están uniendo todos, ya se está mostrando la unidad del mundo para apagar el cristianismo. Y llegará el momento en que quizás tenga que venir. Yo espero que mi madre no, espero que esté firme ahí en el Señor y esté orando para no entrar en tentación, ni tú ni yo. Pero que es fuerte que tu madre misma te diga, llévenselo, porque este está en contra de la evolución del mundo. No es la evolución del mundo. La evolución del mundo no puede ir en contra de la palabra, y va en contra de la palabra, y va a ir a peor, porque esto es guerra. Pero es necesario que estés orando para que no entres en tentación. Y van a ser criticados, y te van a criticar, y vamos a ser vituperados por el mundo, lo dice la Escritura, por causa del Señor. Y es necesario que estas cosas acontezcan. Pero si llegue, que el Señor nos dé la fuerza. Y dice que no te preocupes, o sea que no vas a tener que pensar, no vas a tener que gastar un solo segundo en pensar lo que vas a tener que decir. El Señor lo único que te pide es ora para no entrar en tentación, y para si viene que la puedas soportar. Y no te preocupes de lo que vas a decir, porque yo pondré palabra en tu boca, y nadie de los que estén ahí van a poder rebatir lo que tú estás diciendo. Y yo he podido experimentar eso en ocasiones, que cuando he tenido que hablar en defensa del Evangelio hay que darse un punto en la boca. Y estoy seguro que ha sido lo que muchos de ustedes han hecho. Algunos tratan de sacar cuentas matemáticas, y que si no sé cuántos millones de años, y que si en el genoma no sé cuánto, para tratar de silenciar, para tratar de dejarte en descrédito. Pero aquí la iglesia no se trata de ser personas intelectuales, y es que la Escritura dice, porque lo vil y menospreciado del mundo ha escogido Dios para avergonzar a los sabios. Y ese momento es en el que van a decir, ¿cómo este burro, analfabeto, guanajo? Sí, van a decirnos de todo, porque eso es lo más bonito que nos puede decir. Pero va a ser el momento en el que tú hablas y van a decir cómo esta calamidad ha podido defender con tanta vehemencia y con palabras esas palabras. Dice, y le digo, Esteban, ¿sabe quién era Esteban? Allí, uno de los discípulos del Señor. El primer mártir. O sea, estuvo allí con el Señor, pero bueno, conocido como el primer mártir. Estuvo todo el tiempo allí también con el Señor. Y Esteban, en aquel momento, que también era un momento de orar para no entrar en tentación, Esteban dice que se paró y se puso a hablar. Y dice que no había forma de que nadie refutara las palabras de Esteban. Lo mataron a piedra. La primera persona que muere así por el Señor.
Y puede ser que nosotros seamos de los que tengamos que morir, porque la Escritura lo dice. Vemos en el mural de los mártires de la fe que unos taparon bocas de leones y otros tuvieron que andar vestidos con pieles de oveja. Imagínate, haciéndote pasar por una oveja. Estaba allí todas las ovejas, no sé cómo las dirá, el ganado, ¿no? El rebaño, perfecto, gracias. Todo el rebaño y usted haciéndose por una oveja. ¡Ve! Así de fuerte, así tuvieron que hacer algunos cristianos para salvar su propia vida. Y otros los van a poner en el cepo, y otros los van a poner delante de toda la multitud para decir, ahí tienen, humillarnos, pero orad para que no entréis en tentación, porque esto es guerra, y esto es lo que está al tocar las puertas, no, al entrar sin pedir permiso. Pero no te importa lo que digan nada. Mejor es un día en tus atrios, Señor, que 1000 fuera de ellos. Un día es mejor en los atrios del Señor que 1000 fuera de Él. Que no se doble tu rodilla ante Baal. Que no se doble tu rodilla ante Baal, ni ahora ni nunca. Elías creía que estaba solo. Allí se sentía, ay, Señor, que aquí estoy solo. Y el Señor le dijo, oye, Elías, está bueno. 7000 rodillas no se han doblado ante Baal. 7000 rodillas no se han doblado. Y 7000 no, 10.000, las que el Señor quiera, no se van a doblar ante esta guerra que viene. Ante lo que viene no se van a doblar las rodillas tampoco. Muchos caerán, algunos doblarán las rodillas, pero procuremos estar firmes en oración. Procuremos estar firmes para no entrar en tentación y que nuestras rodillas no sean de las que se doblan ante Baal. Es una lucha contra todo. Se va a desatar todo contra ti. Se va a desatar tu familia, se va a desatar tu hermano, se va a desatar tu madre, se va a desatar tu padre, se va a desatar todo lo que conoces, tus vecinos, tus profesores, tus compañeros de trabajo. Todo el mundo se va a desatar contra ti. Pero seamos de los que permanecen. Y ahí vamos a coger y vamos a ir en grupo, en la oración en grupo, para fortalecernos cada uno nuestra fe. Y ahí vamos a tener que decir como el Señor. Quizás vamos a tener que decir, hermanos, vamos a la iglesia a orar, vamos a clamar. O quizás no vamos a poder decir dentro de unos años que vendrán, quizás no vamos a poder decir, hermanos, vamos a ir a orar dentro de la iglesia. Quizás tendremos que ir a decir, hermanos, vámonos para la cueva no sé cuál, de todos los vinos, a orar juntos en la cueva. Pero a eso no le va a bastar al enemigo, porque el enemigo va a venir por las personas y no le importa si tiene que tirar una cueva abajo, porque en Corea del Norte, ¿saben lo que hizo? Sabían que había cristianos en las cloacas. Tiraron abajo las calles, sacaron a los cristianos con sus hijos y les dijeron, nieguen al Señor o los matamos a los niños. Fueron, le dieron un beso a los niños y se los mataron. Y se los mataron porque esto es guerra. Porque el enemigo lo que quiere es la muerte de las almas. Eso es lo que quiere el enemigo. Y después que mataron a los niños, ¿qué creen que hicieron? Tiraron las apesonadoras, las aplanadoras con las que aplanan las calles. Y se escuchaban a cuadra el crujir de los huesos. Esto es guerra. Orad para no entrar en tentación. Oremos para, si tenemos que morir, morir como aquellos que morían cantando. Que morían cantando y glorificando el nombre de Dios. Que lo último que pueda salir de tu boca sea una alabanza y decir gloria a Dios. Aunque lo único que venga a tu mente es aleluya, aleluya, aleluya. Ahí vas a derramar tu alma. Ahí es donde tú vas a decir, derramo mi alma en oración. Y vas a fluir y el Señor te va a dar palabra. Y si no puedes hablar, el Señor te va a dar paz. Y a pesar de que te esté pasando los dolores, no sé si los sentirás o no, pero los dolores que sintió el Señor en la cruz fueron peores. Porque cargó el pecado de toda la humanidad, cargó el oprobio de todo el mundo, cargó nuestro pecado para nosotros hoy tener libertad. Y muchos vamos a ser seguidos por causa del nombre del Señor, y muchos quizás moriremos, y quizás yo tenga que morir también, y quizás usted también tenga que morir, pero quizás usted del que va a dar testimonio. Quizás hoy usted no habla, pero quizás usted con su fe va a ganar tu alma y va a ganar el alma de otro. Orad para que no entréis en tentación. Porque esto es guerra. Esto es guerra. No doblemos nuestra rodilla ante Baal. Elías tuvo 7000 y si tenemos que ser 2,
3 o 3,000 o 7,000, lo seremos, pero el Señor no va a dejar, no va a abandonar a su pueblo. La palabra lo dice y ahí tenemos regocijo. Y no se sienta triste, porque escuche de estas cosas. Siéntase gozoso y diga: yo sé que mi Redentor vive, y yo sé que mi Redentor vive, y yo sé que Cristo está a la puerta, y yo sé que tendré salvación y redención en mi alma. Siéntase gozoso, espérelo con anhelo, con regocijo, diciendo que vengan cosas peores, que vengan, porque después de esto vendrá una nube y vendrá con sonar de trompeta, será el chofar y escucharemos la trompeta, y ahí diremos: gloria a Dios, mi redención está aquí. Ahí es cuando nosotros vamos a gozar. Y el que esté muerto, no se preocupe, que cuando esté muerto el Señor lo levantará. El Señor lo levantará y estará delante de su presencia, y ahí la adoración va a derramar su alma, y ahí vas a fluir en adoración, y ahí tú vas a decir: que Pablo, que nadie, aquí lo único que importa es Cristo. Y ahí vas a decir: me alegro de haber entregado mi vida, pero el que no, va a ser el momento y el dolor y el crujir de dientes, y donde no va a estar la ayuda, y quedará una esperanza para el que esté en la tierra. Pero imagínense que si hoy es difícil y el Señor nos dice: ora para que no entres en tentación, y el Espíritu Santo está aquí ayudando, cuando el Espíritu se ha quitado, ¿cómo podremos soportar la tentación? Si hoy no podemos, hoy es fuerte, imagínense cuando no esté el Espíritu de verdad. Que nadie nos engañe, no hay otro camino que este. No hay un camino light, no hay un camino blando ni cero azúcar. El único camino es el que esté aquí, aunque duela, aunque se critique. Este es el camino, el que dice la Escritura. Porque si no, dice la palabra que es anatema, maldito. Dice una canción, otra más, y va para todo el que se sienta débil. Esfuérzate y sé valiente, levántate y ve a pelear, enfréntate al enemigo, y el Señor nuevas fuerzas te dará. Esfuérzate y sé valiente, levántate y ve a pelear, enfréntate al enemigo, y el Señor nuevas fuerzas te dará. Y sigue, pero el Señor te va a dar fuerza. De eso no me cabe duda. ¿Por qué? Él lo prometió. Y si Él lo prometió, Él lo cumplirá. El hombre no cumple, el hombre falla, y somos hombres. Y por eso el Señor nos da la posibilidad de que fallemos, para que nadie encumbre a nadie. Al que hay que encumbrar es al Dios de los cielos. Y yo mañana puede ser que haga una locura, líbreme el Señor. O puede ser que mañana diga un disparate, líbreme el Señor. Pero lo que hable el Señor, esa es la palabra. Porque el hombre falla. Esfuérzate y sé valiente. Ora para no entrar en tentación, porque esto es guerra. Y no son dentro de aquí a 40, 50 años más. En pocos años se cumplirá. Yo no tengo seguridad del Señor, pero lo que se está viendo va camino a esto. Hemos avanzado en 10 años más que en 50 años atrás. Imagínense, cada año que pasa es como que es más rápido. Todo tiene que ser más instantáneo. Fuerzas nuevas vienen a tu vida cuando peleas en oración esta guerra. Y no lo dudes, que el Señor va a estar contigo. Recuerda, esto es guerra. Orad para que no entréis en tentación. Recordemos que el Señor oraba. Recordemos que el Señor se podía sentir afligido porque era humano. Recordemos que el Señor llamaba a sus discípulos, a los más allegados a Él, para orar con Él. Recordemos que vamos a tener aflicción de todo lo que se mueve y lo que no se mueve. Pero tenemos esperanza en el Señor. Tenemos esperanza en el Señor. Recordemos que debemos derramar nuestra alma en oración al Señor. Y el Señor
dará la recompensa. El Señor dará lo que vas a hablar. Ni te preocupes en lo que vas a hablar. Solo preocúpate en derramar tu alma en oración. Amén. Mi deseo es que el Señor lo bendiga. Amén.